El siguiente tema vendría a ser los parámetros sismológicos de cada fuente. Entonces, cada fuente va a tener sus propios parámetros. Para evaluar la variabilidad de las magnitudes, o sea, cómo va a variar la magnitud de un evento sísmico que cada fuente puede generar, es indispensable evaluar la recurrencia sísmica. O sea, podemos evaluar la recurrencia sísmica mediante dos métodos. La recurrencia sísmica representa el número de eventos mayores o iguales a alguna magnitud dentro de la fuente, ¿no? Entonces, la recurrencia sísmica es eso, ¿no? El número de eventos mayores o iguales a una magnitud. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un sismo, digamos, o de magnitud, digamos, 7, 3, 4, digamos que son los sismos en cada año, digamos. Cada año ocurre un sismo, digamos, en cierto lugar. 5, 8 por acá, 6, y así, ¿no? 5 nuevamente. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego 6, 8, por acá un 4 y un 2. No, 2 es muy poquito, ¿no? 6, ¿ya? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sismos. Entonces, yo voy a ordenar de menor a mayor. Entonces voy a poner magnitud. De mayor a menor debo ordenar, ¿no? ¿Cuál es la menor magnitud? La menor magnitud vendría a ser el 3, ¿no? ¿No hay 3? Sí hay 3. Entonces, ¿cuántos eventos sísmicos son mayores que 3? Perdón, ¿cuántos? Lo vamos a poner primero con minúscula, ¿ya? ¿Cuántos eventos sísmicos son 3? Mejor. ¿Cuántos serían? 1, ¿no? Un evento sísmico es 3. De 4, ¿cuántos eventos sísmicos son? 1 y 2. De 5, ¿cuántos eventos sísmicos hay? 1, 2. De 5 hay 1, 2, ¿no? Ya. 6, 1, 2, 3. 7, 1 y 8, 1, ¿no? Entonces así debemos agrupar. ¿Ya? Ahora sí, recién viene la recurrencia sísmica, el N mayúscula, ¿no? Que es el número de sismos mayores a cierta magnitud. Entonces, mayores o iguales que 3, ¿cuántos hay? Sumamos, ¿no? 1 más 2 más 2 más 3 más 1 y más 1. Sería 2, 5, 9 y 10. Hay 10 eventos sísmicos mayores o iguales a 3. A eso se le llama recurrencia sísmica, ¿no? Entonces, la recurrencia sísmica representa el número de eventos mayores o iguales a alguna magnitud dentro de la fuente. Entonces, esto es la recurrencia sísmica, ¿no? 10 mayores que 4 serían 9, ¿no? Mayores que 5 serían 7. Mayores que 6, 5. Mayores que 7, 2. Y mayores que 8 o iguales 1. ¿De acuerdo? Entonces, N vendría a ser la recurrencia sísmica. Eso lo vamos a colocar en un plano. XY.
donde acá va a haber magnitud y acá va a ser la recurrencia sísmica N, ¿no? Entonces, acá iría 10, 9, 7, 5, 2 y 1, ¿no? Y por magnitud irían las magnitudes, bueno, irían 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ese vendría a ser mi curva de recurrencia, ¿no? De 3 hay 10, ¿no? Para 3 hay 10, estaría acá. Para 4 hay 9, para 4 hay 9 acá. Para 5 hay 7. Para 6 hay 5. Para 2 hay 7. No, perdón, para 7 hay 2. Y para 8 hay 1. Ese vendría a ser mi curva de recurrencia sísmica. Simplemente es una línea. ¿Listo? Esa vendría a ser mi curva de recurrencia sísmica. Esta línea va a tener una función, ¿no? N. Bueno, no se hace esto, simplemente, primeramente se hace esto, después debemos, para la curva de recurrencia sísmica, debemos trabajarlo con el logaritmo. Acá ya sabemos que es la recurrencia sísmica representa el número de eventos mayores o iguales a alguna magnitud dentro de la fuente y está definida por la pendiente de la relación de recurrencia, es decir, el B de esta expresión vendría a ser la pendiente, la tasa media anual, lambda sub 0, la magnitud mínima y la máxima, y en función de esos son los parámetros. Entonces, la recurrencia sísmica vendría a ser esto, ¿no? Esto es la recurrencia sísmica N, pero para obtener esta expresión BA menos BM, donde M es la magnitud, debemos sacarle el logaritmo en base 10, ¿no? Cuando el logaritmo vendría a ser en base 10. Por lo tanto, simplemente sería prácticamente lo mismo, solamente que le vamos a agregar logaritmo en base 10, ¿no? De n. Estos valores van a cambiar. Sería logaritmo de 10, logaritmo de 9, logaritmo de 7, logaritmo de 5, logaritmo de 2 y logaritmo de 1. El resultado lo colocamos acá y ahora sí, recién hacemos nuestra recta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esta es nuestra recta. Ahora, para hacer esa recta podemos utilizar el método de los mínimos cuadrados o el método de ¿dónde está? Acá. El método de la verosimilitud, de la máxima verosimilitud. Bueno, es otro procedimiento, pero podemos utilizar como ejemplo o de una manera académica el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Que es una regresión lineal, nada más. Entonces, obtenemos esta curva, o con un Excel también podemos utilizarlo, ¿no? El Excel te bota esto. Y obtenemos la función y. Y vendría a ser el logaritmo en base 10 de n, ¿no? Ese vendría a ser y. Y vendría a ser a por x más b, ¿no? En nuestro caso, acá esto es pendiente negativa, por lo tanto acá hay un signo negativo, y a esto le llamamos b, y esto es a, ¿no? Entonces sería
el A es lo que sube la recta y el B es la pendiente, ¿no? Entonces, este vendría a ser la expresión del logaritmo n, ¿no? Logaritmo n va a ser igual a menos b por m, ya no sería x, sería m, ¿no? Magnitud, más a. Entonces, hacemos esta recta y vamos a obtener el valor de a y vamos a tener el valor de b, ¿de acuerdo? Mediante la recurrencia sísmica. Ya tenemos A y B. Podemos utilizar el método de los mínimos cuadrados o la máxima del el otro método, ¿no? Obtenemos A y B. ¿No? Acá hay un ejemplo, por ejemplo, de Gamarra y Aguilar, la fuente 1, cómo fue obtenido sus parámetros sismológicos. Acá están los eventos sísmicos considerados, magnitud, ¿de acuerdo? Magnitud hasta 7.4 MW, el número de eventos de ese tamaño de magnitud, y después nuevamente el número mayores a esta magnitud, ¿no? Después se le sacó el logaritmo natural y se hicieron estas dos gráficas, la gráfica de recurrencia y la curva de recurrencia, ¿no? Se hizo la recta y aquí podemos observar la función, ¿no? Este vendría a ser A y este valor vendría a ser B. A es 5.005 y B es 0.648. Este vendría a ser el error eh, y nos basamos en una expresión para determinar el beta. Beta simplemente es el logaritmo de B, pero el logaritmo natural de 10 multiplicado por B. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es el logaritmo natural de 10? Y ya. Y eso lo vamos a multiplicar por el B, ¿no? Que es 0.648 por el logaritmo natural de 10. Nos sale 1.49, ¿no? Y eso es beta, 1.492. ¿De acuerdo? De ahí sale beta. ¿Ya? También necesitamos la magnitud mínima y la magnitud máxima. La magnitud máxima es definida como el evento más grande que pueda ocurrir en la fuente sísmica. Entonces, en cada fuente sismogénica, la magnitud máxima debería ser la más grande, ¿no? La máxima magnitud. Entonces, el criterio para determinar esta magnitud se basa en que si una zona sísmica o en una zona sísmica ocurrió un evento extremo, este evento puede ocurrir nuevamente en el futuro. Por ejemplo, si en la fuente 2 ocurrió un evento sísmico de 8 MW, en un futuro va a ocurrir al menos esa magnitud. Dado que el presente estudio, bueno, el estudio hecho por Aguilar, considera los eventos sísmicos históricos y aquellos sismos registrados instrumentalmente, la magnitud máxima estaría definida por el valor encontrado en cada fuente, ¿no? Entonces ha ubicado la máxima magnitud de cada fuente.
Entonces, con el fin de considerar la incertidumbre epistémica relacionada, ¿no?, al valor de la magnitud máxima de cada fuente, el valor de la magnitud máxima se encontraría definido por un rango de valores con una desviación de un 10% del MW. Entonces, mi máxima magnitud va a ser igual a la magnitud máxima encontrada en la fuente más menos el 10% de un MW, ¿no? O sea, 0.1 MW. Si acá es 8, acá sería 8.1 o 7.9. La máxima sería 8.1. ¿No? Yeah. Con eso se determina la magnitud máxima, ya tenemos el beta, la magnitud máxima. La magnitud mínima de la fuente sísmica se define en función de la completitud del catálogo sísmico y corresponde al punto de inflexión de la curva de recurrencia sísmica, ¿no? Entonces, en la curva de recurrencia sísmica, por ejemplo, acá hay una curvita, viene por acá, y acá hay un punto de inflexión, ¿no? Si hiciéramos esto, bueno, la curva, ¿dónde estaría? Por acá también, ¿no? Hay un punto de inflexión, si se dan cuenta. Acá es una recta, y si esta curva atraviesa, bueno, la curva de los puntitos atraviesa esa recta, ese vendría a ser mi punto de inflexión, ¿de acuerdo? Ese es el punto de inflexión, cuando atraviesa, ¿no? Entonces, esta vendría a ser mi magnitud mínima. Esta intersección de la curva de los puntos con la curva de recurrencia sísmica, ¿no? Por ejemplo, mi magnitud mínima, M sub 0, vendría a ser, la intersección se da por acá, le ha puesto 4.2. Bueno, acá lo podemos observar, viene por acá y dobla, ¿no? Le ha puesto 4.2. Máxima, mínima, el valor B ya lo hemos determinado, beta también, y ahora lambda sub 0, ¿no? El valor B se determina por dos métodos, el método de los mínimos cuadrados y el método de la máxima verosimilitud, ¿no? Esto es un proceso también parecido, o no, distinto al método de los mínimos cuadrados, porque dice que el método de los mínimos cuadrados ajusta los valores de la muestra a una recta en función a la cantidad de datos, por lo que si existen escasos datos con valores grandes, la influencia de estos en la suma de los cuadrados será desproporcionada, ¿no? Entonces, si queremos utilizar el método de los mínimos cuadrados, necesitamos gran cantidad de data, cantidad de datos. El método de los mínimos cuadrados debe ser evitado en los casos en que uno desea ajustar datos de una distribución acumulativa, ¿no? En este caso, esto es una acumulativo, bueno. Entonces, no es recomendable el método de los mínimos cuadrados como lo hizo en este caso, ¿no? Mediante nuestro Excel. ¿No? Pero podemos determinar el valor de B y lo multiplicamos por el logaritmo natural de 10 y obtenemos beta. Y solo nos faltaría obtener el lambda sub 0. ¿No? Entonces, por el método de la máxima verosimilitud, ajusta la recta al valor medio más probable de la muestra en función a valores y pesos asignados de la magnitud mínima y magnitud máxima. Entonces, el otro método es más eficaz. Ahora, la tasa lambda sub 0 representa la razón media anual de actividad sísmica para eventos mayores o iguales a la magnitud mínima, ¿no? La tasa media.
Eh, lambda sub 0 vendría a ser la tasa media anual. Mm, bueno, a ver. Este menos vendría a ser eh, bueno, la lambda sub 0 es la pendiente de acá, ¿no? A ver, pero este ya tiene una pendiente de 0.6. Este acá vendría a ser la fuente 1, ¿no? Esto es la fuente 1 y lo que hizo Gamarra y Aguilar determinó la fuente 1, la magnitud mínima, la magnitud máxima, el valor beta y la tasa 3.014. La tasa vendría a ser este acá, 3.014. El ratio, bueno, habría que ubicar eso, pero debería ser relacionado a la pendiente, ¿no? A la pendiente de esta curva de recurrencia. El valor beta vendría a ser, el valor lambda sub 0 vendría a ser esta pendiente, ¿no? Esa vendría a ser lambda sub 0. Cuando nosotros hablamos de pendiente, estamos hallando este valor, ¿no? Cuando ya llega acá, la pendiente ya vendría a ser todo esto. Entonces, lo que le queda vendría a ser en la otra parte, ¿no? Esta pendiente vendría a ser el valor de B y sería el complemento de esto, ¿no? Lambda sub 0. Habría que probar si nos sale el mismo valor. Ya, es la tasa prácticamente. Bueno, se calcula, ¿no? La tasa, creo, mediante un método, ¿no? ¿Se acuerdan? Parece algo de economía, ¿no? La tasa. Ya, calculamos la tasa y ese vendría a ser el valor del lambda sub 0. Entonces, lambda sub 0 vendría a ser la tasa. Habría que buscar una fórmula, cómo calcular la tasa, ¿no? Porque en función a una curva, a una recta, podemos calcular la tasa, ¿no? Habría que buscar esa formulita. Ya. Entonces, la tasita hay que buscarla, ¿no? Parece economía, algo así parecido a la economía esa. Ya. Entonces, una vez calculados los parámetros sismológicos de cada fuente, Castillo y Alba propusieron sus parámetros sismológicos, ¿no? Para cada fuente va a haber una magnitud mínima, una magnitud máxima, eh, la lambda sub 0, que vendría a ser la tasa, y el valor beta. Aquí está la profundidad de cada fuente. Alba y Escalaya, lo mismo.
máximo, mínimo, la tasa y el valor beta. Monroy y Bolaños, lo mismo, cada autor ha propuesto sus propios parámetros sismológicos. Gamarra y Aguilar, Tavera y Roncal y Aguilar, que es la última, ¿no? Magnitud mínima, magnitud máxima, valor beta y lambda sub 0. La tasa. Todos estos parámetros lo vamos a ingresar al programa Crisis. Y vamos a utilizar la de Roncal y Aguilar, ¿no? Para ver si nos sale igual a lo que hicieron en el sencillo. Finalmente, las leyes de atenuación. Ya con esto vamos a concluir la parte teórica. Las leyes de atenuación nos van a representar cómo va a variar la aceleración dependiendo de la distancia a la fuente, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos la costa por acá, y acá tenemos una fuente, y el sismo ocurre acá, ¿no? En función a esta fuente, ¿cómo se va a atenuar el sismo? ¿O cómo va a llegar hasta esta zona, ¿no? Por eso se llama leyes de atenuación. ¿Cómo se van a atenuar, ¿no? Porque esta fuente está lejitos, ¿no? Va a haber otra fuente que va a tener más cercano y otro más cercano, ¿no? Entonces, de todas las fuentes se saca como un proceso para determinar cómo se va atenuando en función a la distancia para cada punto. Entonces, las leyes de atenuación, para evaluar los efectos que produciría la actividad sísmica en un determinado lugar, caracterizándola a través de los parámetros sismológicos, que ya lo hemos visto, es necesario relacionar la magnitud, vamos a relacionar la magnitud del evento, la distancia del sitio de interés a la fuente dada y la intensidad sísmica que se presentaría si ocurriera un evento sísmico. Entonces, ¿cuánta intensidad va a haber dependiendo de la distancia hacia la fuente? Eso vendría a ser las leyes de atenuación. Entonces, para los sismos de subducción, que ya sabemos cuáles son, pueden ser superficiales, que vendrían a ser los de interfase, los sismos intermedios y los sismos profundos, que son los de intraplaca, ¿no? Esos son los sismos de subducción. Para ese tipo de sismos se han utilizado las leyes de atenuación propuestas por Jung. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar esta ley, Jung, Chiu Silva y Humphrey, del 97, ¿no? Y para los sismos continentales, que son los sismos producidos por fallas locales, se han utilizado las leyes de Zadig, Chang, Egan, bueno, Zadig y otros, ¿no? También del 97. Entonces, para las fuentes de subducción, que son las de interfase y las de intraplaca, vamos a utilizar la ley de atenuación de Jung y otros, mientras que para las fuentes continentales vamos a utilizar las de Zadig y otros, ¿no? Entonces, son leyes, bueno, que lo vamos a usar en el programa Crisis.